Vale, hoy vamos a ponernos con el tema de los operadores en física cuántica. Lo que debemos saber principalmente es que un operador lo que hace es llevarnos desde un vector de nuestro espacio de Hilbert a otro vector de nuestro espacio de Hilbert. Vamos a ponerlo aquí. Operadores lineales. A ver, de toda la vida lo que sabemos es que tú cuando quieres coger un vector y transformarlo en otro vector, ¿qué haces? Le aplicas una matriz. Entonces los operadores vienen a ser algo, digamos así. De hecho, se suelen representar con matrices. Entonces, aquí lo que tenemos es que nuestro operador A nos lleva desde un espacio de Hilbert hasta ese mismo espacio de Hilbert, pero con otro vector, al cual vamos a llamar de esta forma. Esto se puede ver que tiene pues las siguientes propiedades. La primera es que es lineal, o sea, que este vector es este vector. Ahí no me salen las as. Y la segunda propiedad es que, claro, nosotros podemos escribir esto de la siguiente forma, ¿no? O sea, aplicándole el operador a cada uno de los vectores de la base. Pero, como es un vector también de Hilbert, en principio lo deberíamos poder expresar también en términos de la base. Vamos a ponerle otros índices, por ejemplo. Entonces, aquí lo que tenemos es que para que se cumpla esto de aquí, tiene que suceder lo siguiente, que este D, vamos a ponerle D sub L, tiene que ser la suma, desde n igual a 1 hasta n, de A sub Ln, C sub n, donde hemos definido A sub Ln como este producto escalar. O sea, la proyección sobre el vector L de esa transformación sobre otro vector de la base. Y claro, como podemos ver, esto es una cosa con dos índices, y una cosa con dos índices pues nos suele sugerir una matriz. Entonces, así es como transforman los operadores lineales. Transforman exactamente igual que transforman las matrices en los vectores ordinarios de toda la vida. Entonces, ahora vamos a definir otro tipo de operadores. Bueno, vamos a definir más bien unos operadores de una forma distinta. Vamos a definir un operador lineal P sub chi phi, que nos lleva desde H hasta H, y que lo que hace es generar la siguiente transformación, que aplicándolo sobre un estado alfa, o sea, sobre un vector alfa, nos devuelve este vector. Vale, esto hay que tener en cuenta que esto es un número. El vector, digamos, es este. Esta es la dirección, digámoslo así. Y esto es un número que va adelante. ¿Cómo construiríamos algo así? O sea, un operador que nos genere esta transformación. Pues es muy sencillo. Simplemente tenemos que definirlo de esta forma. ¿Por qué? Porque así, cuando llegue este alfa y se enganche, se va a enganchar con esto de aquí, generando este número. Y nos va a quedar esto suelto, que va a ser nuestro vector. Y esto es un producto externo de vectores.
sea, recordáis que había un producto interno que era poner esto. Pues este es uno externo poniendo esto. Esta es parte de la potencia que tiene esta notación. En vez de poner la flechita arriba, poniéndola así, podemos ver muy claramente cuando cada cosa implica otra cosa distinta. Y bueno, entonces ahora podemos hacer el siguiente teorema. Este teorema nos dice que si tenemos un operador A con elementos A sub mn, entonces A lo podemos escribir como la suma en m y en n de estos elementos escritos de esta forma concreta. Porque claro, digamos que esto es una especie de, entre comillas, base matricial. Entonces, siempre podemos hacer esto. Vamos a poner un ejemplo como de algo conocido. Si tenemos, por ejemplo, la matriz 1, 2, 3, 4, esta matriz la podemos poner como 1 de 1, 0, 0, más 2, 0, 1, 0, 0, más 3 de 0, 0, 1, 0, más 4 de 0, 0, 0, 1. Entonces, esta sería, digamos, la 1, 0. O sea, esto sería... Vamos a ponerlo bien. Esto sería el 1, 0. Esto sería... Bueno, vamos a ponerlo bien. Para que se... Es que claro, yo como vengo de Python, entonces, claro, a veces se me va un poco la cabeza. Esto es el 1, 1. Esto es el 1, 2. Esto es el 2, 1. Y esto es el 2, 2. Nos entendemos. Y esto serían el A1, 1, el A1, 2, el A2, 1 y el A2, 2. Básicamente. Esta es la idea. O sea, la idea no es demasiado compleja. La cuestión es, obviamente, habituarse, acostumbrarse y tenerlo presente y darle práctica. Pero en principio esto de aquí es muy útil. O sea, esta forma es muy útil por algo que ya veremos después. Entonces, claro, una cosa que siempre nos gusta es que si tenemos unas matrices, pues podamos definir una matriz identidad. Entonces tenemos que definir la matriz identidad de alguna forma. ¿Cómo la vamos a definir? Con aquello que hace, que es que si aplicamos la matriz identidad sobre un vector, nos va a devolver este mismo vector. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues simplemente definiendo una matriz, o sea, un operador identidad de esta forma. n. De hecho, aquí no es un doble sumatorio, es un sumatorio normal. Básicamente, lo que hemos hecho es poner esto con esto de aquí como una delta de Kronecker, para que sea diagonal. Y se puede demostrar perfectamente que si aplicamos esto sobre cualquier vector general, nos va a devolver ese mismo vector. Lo cual, fantástico, ya tenemos la identidad. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque muchas veces cuando queremos hacer ciertas cosas, podemos meter identidades por el medio y hacer ciertas transformaciones. Y eso es increíble. Es increíble lo bien que sale eso. Entonces, esto grabáoslo en la cabeza. Y si no os lo grabáis en la cabeza, al final se os va a grabar de tantas veces que aparece. Vale, entonces ahora vamos a decir, ok, ¿y si quiero aplicar dos operadores? Entonces, podemos hacer un producto de operadores. Que es tal cual, un producto de matrices. Porque si los operadores son matrices, se multiplican exactamente igual en este caso. Entonces, si tenemos un operador A y un operador B y los multiplicamos, entonces esto va a ser de la siguiente forma. Donde esto significa suma en n
de A, P, N, B, N, M. Que esto es la suma matricial de toda la vida. Entonces, perdón, la multiplicación matricial de toda la vida. Entonces esto es un producto de matrices, pero el elemento PM. Y si queremos ponerlo ya de una forma más completa, que es como yo personalmente prefiero ponerlo, ponemos P, M, N, o sea, esto es un triple sumatorio en P, en N y en M, en el cual vamos a tener A, P, N, B, N, M. Recordemos, estos dos índices, los que van pegaditos, los que indican el producto matricial, y después P y M, porque este te da la fila y este te da la columna. Muy bien. Y esto es importante. Al final, esta fórmula ni siquiera os la acabáis sabiendo de memoria, porque esto a la larga os va a ser como sumar. O sea, como sumar números pequeñitos. Ya ni siquiera tenéis en cuenta lo de me llevo tanto, tal. No, sale directo. Vale. Lo siguiente es definir un tipo de operadores muy concretos, que son los operadores hermíticos y los operadores unitarios. Vale. Nosotros sabemos que habíamos definido antes que esto era esto de aquí. Vale, muy bien. ¿Y si le hacemos esa misma operación a una matriz? Pues nos va a dar el hermítico conjugado. Que básicamente, esto de aquí, o sea, el elemento mn de esto es el elemento nm. Así. Vamos, que lo que hace este dagger, este conjugado hermítico, es hacer la traspuesta y después aplicarle el complejo conjugado. Solamente es eso, no tiene mucha más ciencia. Entonces, ¿qué interés tiene eso, digamos? ¿Esto qué interés tiene, realmente? Pues claro, si aplicamos este operador dagger, vale, ok, esto es lo mismo que esto, que es lo mismo que esto. Esa es la utilidad que tiene, básicamente. Que cuando tenemos el dagger aplicando aquí, podemos ponerlo en el otro lado sin el dagger. Y bueno, obviamente tenemos que mencionar esta propiedad. Es que si tenemos un producto de dos operadores al que le aplicamos el dagger, esto va a ser el dagger del segundo por el dagger del primero. Ojo, porque la transposición te intercambia las posiciones de las matrices. Y si aplicamos el dagger dos veces, volvemos a tener la matriz inicial. Esto es bastante evidente, creo yo. O sea, si transpones dos veces, tienes lo primero. Si conjugas dos veces, también obtienes lo primero. Vale. Entonces, ¿qué es un operador hermítico? Pues simplemente un operador hermítico es aquel que es igual a su hermítico conjugado. No tiene mucha más ciencia. Y tiene propiedades muy buenas, como que todos sus autovalores son reales y demás, pero eso ya lo veremos después. Ahora, vamos a definir operador unitario. Esto hay que recuadrarlo, ojo. Esto es muy importante. Ahora, ¿qué es un operador unitario? Un operador unitario es algo parecido a esto, pero con un matiz. Es un operador tal que cumpla esta propiedad. Que realmente es una forma de decirte que su dagger sea igual a su inverso. Y esto es magnífico, o sea, estos operadores son magníficos porque nosotros sabemos que calcular el inverso de una matriz es un horror, pero simplemente tenemos que hacerle la traspuesta y el complejo conjugado, pues eso es un chollo. Y además tienen otra propiedad muy, muy importante, que es un sí, solo sí. O sea, si se cumple esto, entonces la norma
del vector al que le hayas aplicado este operador no cambia. O sea, es lo mismo aplicárselo que no aplicárselo. En términos de norma. Vamos, que hace que los operadores, o sea, hace que los vectores no crezcan ni decrezcan. Digamos que los rota. Entonces, claro, ahora podemos pensar en lo siguiente. Vale, nosotros, si tenemos este operador que no cambia la norma, entonces, si aplicamos esto sobre esto, o sea, vamos a escribirlo bien. Si aplicamos esto sobre una base, nos va a devolver otra base ortonormal completamente legítima. Esto es otra base. Y es perfectamente equivalente a tener esta base de aquí, la que no ha aplicado el operador. Por tanto, nosotros podemos escribir el siguiente producto. Esto es la base nueva, digamos. Es una base nueva. Este producto, nosotros sabemos que tiene que ser... Voy a ponerlo abajo, de hecho. Esto tiene que ser... Esto de aquí. Para ser una base ortonormal. Pues bien. Esto es lo mismo que esto. Si los definimos de esta forma. Ok. Pero nosotros sabemos que podemos pasar al otro lado esto de esta forma. Y por ser unitario, esto es la identidad. Por tanto, tendremos esto, que es igual a esto de aquí. Por tanto, todo se cumple perfectamente. O sea, son equivalentes. Y ahora bien, eso implica que si tenemos otra posible base, pues claro, ¿cómo vamos a expresar un vector general en esa nueva base? Si este es el vector en la base inicial, en la segunda base, pues lo pondríamos de esta forma. Siendo estos, pues los u, n. Ahora bien, para que se cumpla esto, esta igualdad de aquí, lo que tiene que pasar es que Cn' sea el sumatorio nn de u dagger, ojo, el dagger, por nm cm, que viene básicamente a ser una rotación. O sea, esto es aplicarle una matriz de rotación a un vector. Hay que tener en cuenta, y con mucho cuidado, el dagger. Porque ya no estamos trabajando con matrices reales, como trabajamos normalmente en el espacio euclídeo de toda la vida. No, aquí son matrices complejas y tienen los temitas estos de los daggers. Ahora bien, también podemos hacer exactamente lo mismo con una matriz. Los elementos de matriz en la nueva base van a ser los que vengan dados por esta forma, que viene a ser simplemente hacer el producto matricial de u dagger a u, que es rotar una matriz de toda la vida. O sea, rotar la matriz en una cierta base de toda la vida, que se expresa como este sumatorio. Esto en principio lo deberíais haber visto en alguna asignatura de álgebra lineal, entonces no debería haber mucho mayor problema. Así de simple. Es simplemente pasar de a u dagger a u. Entonces, claro, esto pues tiene muchísimas ventajas. O sea, podemos cambiar de base, podemos hacer ciertos procesos, y sobre todo, esto de aquí. Esto es importante, porque en cuántica vamos a querer que nuestros estados no cambien su norma. Entonces, ya vamos a ver las grandes propiedades que tiene eso. Ahora, vamos a ver un tipo de
un tipo de operadores que tienen unas características pues, que a veces son bastante importantes y bastante útiles, que son los proyectores. Y estos los vamos a definir primero definiendo lo que es el complemento ortogonal de M. El complemento ortogonal de M básicamente son todos los vectores que sean perpendiculares a los vectores de M. O sea, M es digamos, M está contenido en nuestro espacio de Hilbert. Es una parte del espacio de Hilbert. Y el complemento ortogonal es lo que está perpendicular a él. Vamos a definirlo rigurosamente para que se entienda. El complemento ortogonal de M es el conjunto de vectores del espacio de Hilbert tales que su producto vectorial con cualquier vector del espacio M es 0, o sea, que son perpendiculares a todos los vectores de M. Ya está. Y ojo, no es a uno, o a dos, o a varios, no, es a todos. Todos y cada uno. Entonces con esto podemos hacer lo siguiente, que es definir lo que es un proyector. Entonces, un proyector va a ser, si tenemos que M es un subespacio de dimensión D menor o igual a la dimensión de H, que es N, entonces el proyector en M va a ser la suma desde n igual a 1 hasta D, o sea, hasta la dimensión de este subespacio, de este producto externo de aquí, que es casi la identidad, si os dais cuenta. Es la identidad, pero solo hasta cierto punto. O sea, es una identidad, digamos, restringida, más pequeñita. Y cumple esta propiedad de aquí, que también la cumple la identidad, que es que el cuadrado del proyector es el proyector. Entonces, cualquier potencia, o sea, cualquier proyector elevado a lo que sea, va a ser igual al proyector, lo cual es una propiedad alucinante que sirve para muchas cosas. Y claro, si cogemos cualquier vector, podemos hacer lo siguiente. Podemos descomponer el espacio de Hilbert en la suma de este subespacio y su espacio tangente. O sea, esto es así. Es perfectamente válido. O sea, o está o no está. Ya está. Entonces, si decimos que este vector pertenece a M, entonces su proyector va a ser este. N, phi, N. Pero claro, este es exacto. O sea, estos son los coeficientes de este vector en esta base. Por tanto, si proyectamos un vector que ya está en ese subespacio, nos va a dar ese mismo vector. Y sin embargo, si proyectamos un vector que está en el espacio tangente, entonces nos va a dar 0, porque va a ser perpendicular a todos estos. Entonces, ¿qué nos viene a dar el proyector? Pues nos viene a dar cuánto de un vector tiene... O sea, cuánto tiene un vector de un cierto subespacio. Porque podemos descomponer cualquier vector en sus componentes, en este subespacio, más las componentes que no están en el subespacio, o sea, que están en el subespacio tangente. Entonces, este proyector lo que hace es eliminarte estas componentes. Es como cuando nosotros tenemos un vector
que es así, y digamos que este es el primer subespacio y este es el segundo, que son perpendiculares. Entonces, si aplicas un proyector de este subespacio, lo que haces es quedarte con esta componente. Podemos verlo así. Así parece claro. O sea, si uno lo ve y dice, va, pero no tiene mucha utilidad. Ojo, ¿y si los subespacios fuesen estos? Aquí ya no es tan simple. Porque nos quedaríamos con esta componente. Y esta componente, pues, no es tan visual, no es tan directa de sacar. Pero con esto sí. Y bueno, entonces, si queremos proyectar en un solo vector no nulo de H, o sea, del espacio de Hilbert, si queremos proyectar solamente en esta dirección, o sea, si queremos proyectar un vector en una dirección, el proyector que tenemos que usar va a ser este. ¿Y por qué está dividido entre la norma al cuadrado de este propio vector? Porque obviamente si multiplicamos por esto nos va a dar una contribución. Obviamente esto tiene norma. No es un vector base y demás. No, esto tiene norma. Entonces tenemos que, digamos, renormalizarlo. Entonces esto es lo que hemos visto hoy de operadores. Las bases, cómo expresarlos y algunas de sus propiedades. Para el siguiente vídeo vamos a ver el tema de la traza, el conmutador y los autovalores y puede que las funciones de operadores. Así para el último pues dejaríamos las matrices de Pauli, que también son importantes. Así que yo os diría que repaséis todo lo que hemos visto. Sobre todo lo primero, como siempre. Y si tenéis cualquier duda, me la podéis comentar. Dejadla en comentarios y os responderé cuando pueda.